Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio la verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, hermanos en Cristo Jesús y amigos que están conectados en esta mañana para ver este programa maravilloso que nació en el corazón de Dios. Somos testigos de Cristo, una inspiración del Dios eterno y una palabra poderosa que el Señor nos regala siempre que venimos a esta emisora, porque es el Señor que habla. Aquí está su siervo que les habla, el hermano Adolfo Duarte, y muchas saludes y de parte de la pastora Luz Amparo Alzate, del pastor William Fuentes y de toda la congregación Casa de Oración Destellos de Amor. Queremos informarle que tenemos los servicios miércoles y sábado a las 9 de la mañana, ayuno congregacional. Los viernes a las 7 de la noche tenemos un servicio poderoso, culto de fe y gloria. Y los domingos, nuestro culto de escuela dominical de 9 a 12 del día. Hermanos, están invitados, nos encontramos en la Murillo con carrera primera, cerquita ahí frente a Metroplaza. Ahí está nuestra Casa de Oración de Destellos de Amor. Los invitamos, los que no tengan donde congregarse o los que nunca se han congregado, allí los esperamos con los brazos abiertos. En esta mañana le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por levantarnos primero la vida, la salud, y estar acá en esta mañana por su fidelidad en este programa maravilloso que somos testigos de Cristo. También le damos gracias, Señor, por todos los oyentes, televidentes, hermanos y amigos que están ahí pendientes del programa con ese amor para escuchar lo que el Dios eterno tiene para ustedes en esta mañana. Ya ustedes saben que estamos por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, también por www.bellavista.com estéreo y por la emisora 103.6 FM estéreo. Para nosotros es un gozo, una alegría poder compartir este momento maravilloso con ustedes. Y vamos a hacer una oración para colocar esta palabra en manos del Dios eterno, para que llegue a cada corazón y haga eso que tiene que hacer Él, esa obra maravillosa. Padre, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso que usted nos regala hoy, por su gracia, por su amor y su misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, primeramente, este servicio y la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que guíe, oriente y hable a través de mí, pues somos solamente barros que usted usa para que la gloria suya siempre sea para usted y no para nadie más. Padre, te pido en el nombre de Jesús que sea abriendo corazones, así como lo dice en el Hechos, cuando el apóstol Pablo predicaba, una mujer llamada Lida estaba escuchando con sus oídos atentos y sus ojos abiertos, y dice la palabra que el Espíritu Santo le abrió el corazón y ella pudo entender lo que Pablo predicaba. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que ese Espíritu Santo obre también en esta mañana
para que esos corazones que están ahí cerrados sean abiertos y puedan recibir el maná, la palabra de vida que hoy tiene usted para cada uno de ellos. Y te doy gracias por este momento maravilloso, y en tus manos santas está este servicio maravilloso. Amén y amén. Bueno, mi amado, ya después de haber saludado, de haber orado y de haberles dado esta mañana el saludo a la pastora, a los pastores, y a invitarlos a la congregación, vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 6, versículo 11, 12. Hebreos capítulo 6, versículos 6, 11 y 12, para que usted empiece ahí a mirar en esta mañana y podamos avanzar en este maravilloso programa que somos testigos de Cristo. Dice así, versículo 11, dice, Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esto está hablando de estos tiempos que estamos viviendo de apostasía, de estos tiempos donde hay algo tremendo que está llevando a un enfriamiento a la iglesia, a un enfriamiento a los hermanos, porque en este momento vemos la pereza, el ocio, las personas con esa parte perezosa, adormecidos, y es tiempo de que despertemos verdaderamente los que son imitadores de Cristo, los que andan en esa fe en Cristo Jesús. Y quiero leerle en esta versión como dice acá, dice, deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Y el 12, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. El objetivo del enemigo es enfriarnos, causarnos pereza, para que no creamos en la promesa que Dios nos dio a través de su Hijo amado Jesús. Los que estamos siguiendo a Cristo, no lo seguimos por riqueza, no lo seguimos por cosas materiales. Hay una promesa que es la que entusiasma, y es lo que hoy queremos decirle, porque aquí dice, con fe y con paciencia esperamos esa promesa que nos dejó el Señor de heredarla para nuestra vida eterna, y es la nueva Jerusalén, la salvación de nuestras vidas eternamente con Cristo Jesús. Por eso el título de hoy que el Señor ha permitido colocarle, dice, somos testigos de Cristo cuando no somos perezosos, sino imitadores de Cristo por la fe. Este es un tema, y lo vuelvo a repetir, somos testigos de Cristo cuando no somos perezosos, sino imitadores de Cristo por la fe. Y ya tenemos esto claro. Nosotros no debemos ser perezosos, sino imitadores de Cristo por la fe en Él. Y a eso nos llama este programa, ser testigos de Cristo. Y miremos entonces, porque hay unas exhortaciones que nos hace el Señor a nosotros en el capítulo 11, porque dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre una misma solicitud, o sea, un mismo entusiasmo, un anhelo, un deseo, que sean solícitos en buscar la palabra, en aprenderla, que se interesen por ella. Eso es una exhortación que en esta mañana el Señor nos hace a nosotros. Porque muchas veces nos conformamos yendo a la iglesia nada más con lo que nos predican allí nomás. Y también aquí, hermanos, ustedes no se pueden quedar con lo que en este momento, por esta emisora y por estos canales, le estamos predicando ese pedacito nomás. Tomen nota y usted en su casa indague, investigue, empiece a escudriñar la palabra para que usted vea
la profundidad que hay en ella y la vida eterna que nos trae esta palabra. Y dice entonces exhortaciones, Lucas 3, 17 y 18. Lucas 3, 17 y 18. Dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Mire que Cristo, cuando llegó, le anunciaba y le predicaba el evangelio para que despertaran de ese letardo que venía el pueblo, de sometimiento a ese adormecimiento que tenían. Y mire lo que dice, que es algo que, aunque no se ve fuerte, es muy fuerte, porque lo que está diciendo el Señor aquí es el aventador. El aventador dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero. En la parte, si lo llamamos, esto es una metáfora, cuando el que recoge el grano, en este caso el trigo, lo recoge y tiene un aparato, un especial, donde empiezan a mecearlo para que entonces la paja salga volando. Ese es el aventador. Esa paja, cuando cae al piso, entonces ellos la echan al fuego. Es lo que quiere decir. Entonces, ese aventador que viene a escoger a su pueblo, ese se llama Cristo. Cristo. Y por eso le dice, el aventador ya los tiene en sus manos. Y mire que dice algo horrible, temeroso, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y cuando estamos hablando aquí de esta paja, en ese fuego, estamos hablando de ese lugar que Dios habla, que es de tormento, de sufrimiento, y ese lugar tiene un nombre específico que se llama el infierno. El infierno. Y después pasaría a el lago de fuego, que es todavía peor. Entonces, mi amado hermano, yo creo que en esta mañana el Señor está hablando a un pueblo que recibe, un pueblo que está atento, un pueblo que quiere avanzar. Ya es hora de despertar, no seguir más en el letardo, no seguir más ahí adormecidos, sino que Dios está llamando esta mañana a despertar y avanzar en Cristo Jesús, pero por la fe en Él. Y entonces, y el Señor sigue diciendo, porque dice en el 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciadas las buenas nuevas al pueblo. Hoy con estas muchas exhortaciones el Señor le está hablando a todos los oyentes, televidentes, hermanos aún que están en la iglesia adormecidos, despertar, para que cuando venga el Señor con su aventador en su mano, el trigo, que es aquel es aquel que está pendiente, que es solicito, que vive siempre buscando de Cristo, que ora, que ayuna, que lee la palabra, que hace la obediencia de cumplir su palabra, que vive en Cristo, que se somete a Él y anda en su amor. Ese grano, ese trigo va a ser depositado en ese granero. Y ese granero que se mira ahí como un depósito donde guardan el trigo bueno, es la nueva Jerusalén. Es la nueva Jerusalén. Yo no sé, pero están dos lugares. Ese trigo va a ir a la nueva Jerusalén y la paja va a ir, ¿a dónde? Al lago de fuego eterno. Mi amado hermano, tenemos que despertar. Tenemos que estar atentos, porque la venida del Señor está cerca. Y vendrá en ese aventador para sacudir a aquellos que han sido perezosos, que han dormido, y que aquí le dicen paja, para ser quemados, consumidos en el fuego eterno. Yo solamente le quiero decir, hermanos, atentos, porque si nosotros no vivimos en Cristo Jesús, si nosotros no andamos en el Señor, téngalo por seguro que cuando venga el aventador, nosotros vamos a ir a ese lugar de tormento. Y yo creo, espero y aspiro que mis hermanos, que los oyentes que están aquí ahora mismo, despierten de ese letardo, de ese adormecimiento
que el enemigo está colocando y que Dios lo permite porque es su palabra la que se está cumpliendo. Porque dice la palabra en Tesalónicas que antes de que venga el inicuo de pecado tendrá que haber apostasía. Y esa apostasía está adormeciendo porque ya no se habla de la palabra, ya no se dice al pecado, pecado, ya no se le dice a lo bueno, bueno, sino que se le dice a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Es tiempo de que cambiemos de actitud y busquemos realmente a Cristo de corazón. A Cristo de corazón, amén. Miren lo que dice Hechos 2:40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. En los Hechos, los apóstoles predicaban el Evangelio y le decían, con muchas palabras de exhortación, con muchas palabras de amor, porque exhortar es cuando uno ama al hermano. Ellos le exhortaban y le decían, sé salvo de esta perversa generación. Porque el único que nos salvará de la ira venidera, que viene una ira venidera, es Cristo. Ahora, ¿cuál es esa perversa generación? ¿Cuál es esa perversa generación que hoy hablamos y que el Señor estaba en esta palabra diciendo, apartaos de ella? Sé salvo de esa perversa generación. Porque en Gálatas hay algo tremendo que dice, en el capítulo 1 de Gálatas, como el 9 o el 10, algo así dice, si alguno de entre nosotros, que está hablando Pablo de la congregación, viene con un evangelio diferente, anatema serán. Entonces muchas veces la perversa generación no está afuera, está dentro de la misma iglesia, llevando a los hermanos a un falso evangelio. Y en ese evangelio falso, mi amado hermano, no te vas a salvar. Por eso aquí le está diciendo muy claro en este evangelio, en los Hechos, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Porque realmente el ministro que ame a Cristo te va a hablar de Cristo, te va a enseñar de Cristo, te va a mostrar la cruz donde debemos estar crucificados y te va a decir que te apartes del mal, que te arrepientas y te conviertas y crucifique tu carne en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario es que Cristo nos ama. Mi amado hermano, en esta mañana es bueno que nosotros entendamos esto, porque por eso el nombre que Dios dio para este programa de hoy de Testigos de Cristo es, somos testigos de Cristo cuando no somos perezosos, sino imitadores de Cristo por la fe en Él. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dios nos está exhortando que en la iglesia, aquellos que son avivados por el Espíritu Santo, aquellos que son más esforzados por el Espíritu Santo, que quieren más de Dios, estén exhortando a aquellos que solamente van a ver la palabra, a escucharla, y se van para su casa con la Biblia en el sobaco, en el brazo, y nunca más, y la guardan. Eso es lo que está hablando Cristo esta mañana, hermano. Pero exhortémoslo con la palabra del Señor, el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque en Hechos nos habla y nos enseña que los apóstoles iban de casa en casa y se esforzaban, como queriendo decir, la gente no entendía, pero ellos más y más y más le predicaban y le decían que Jesús era el Cristo resucitado, el Cristo que pagó el precio y que era la salvación en Cristo. Pero hoy no predicamos eso. Hoy el evangelio es totalmente diferente. Y hoy tenemos que hablar de ese Cristo porque la salvación solamente viene de Él. Y la salvación es la vida eterna en Cristo Jesús.
Y entonces mire que el Señor nos exhorta de una manera con mucho amor, pero nos está llevando a que cambiemos esa actitud de perezosos. Y cuando hablo de perezoso no es que se duermen, se acuesta a dormir en la iglesia, no. Estoy hablando de perezoso, de que no es solicito en buscar, porque solicito quiere decir buscar, en escudriñar, mirar un libro, otro, para que se prepare en el Evangelio de Jesucristo para su venida. Ahora, hablemos de diligencia, solicitud, interés, preocupación, celo. Ser diligentes nos manda el Señor también en el Evangelio. No solamente quedarnos allí sentados, también tenemos que ser diligentes. Y esa diligencia es estar ahí interesado por el Evangelio, preocupado por el Evangelio porque se está cambiando y hay mucha apostasía, y ser celoso por el Evangelio, guardar la palabra, que es lo que hoy necesitamos en la iglesia. Que es lo que hoy necesitamos en las congregaciones, ministros que estén guardando, que estén cuidando la sana doctrina de Jesucristo. Mire lo que dice Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Dice lo siguiente: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La pregunta es, ¿quiere ser? Porque el alma del perezoso se pasa en desear, yo deseo, yo quiero, yo lo otro, pero nunca hace nada. Quiere la salvación, pero no se esfuerza, no paga el precio. La salvación la trajo Cristo y está ahí. Pero muy bien claro dice la palabra, que este tiempo, este cielo y esta tierra sufre violencia, pero que solamente lo arrebatan ¿quién? Los violentos. Y si usted no es violento, sino perezoso, flojo, ¿qué va a arrebatar, hermano? ¿Qué va a arrebatar? Y por eso dice aquí, nada va a alcanzar el perezoso, porque todo se pasa a él. Deseo, quiero, tal vez, si hacemos esto, no, pero no, sí, tal vez, no, pero es que Dios no, pero es que Dios no va a querer, no, porque es que no pasa de ahí, de desear y desear. Pero mire que más el alma de los diligentes, aquel que es diligente, aquel que se esfuerza, aquel que está pendiente de lo que se predica en la iglesia, si es sana doctrina, si no es sana doctrina, de aquel que está celoso de que en los que se montan al altar sean hombres de Dios, que los que cantan, los cantores, sean íntegros a Dios, celoso de las cosas del Señor. Entonces dice, será prosperado. Será prosperado. Entonces tenemos que estar con diligencia. Mire lo que dice Proverbios 22:29. Miremos qué dice Proverbios 22:29. Dice así: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y aquí el Señor está diciendo algo muy importante. Y está hablando, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Porque los hombres solícitos en su trabajo, que se esmeran, que trabajan bien. Mire, hay algo que aquí les quiero traer. Hoy en día a los jóvenes y a las personas que trabajan le dicen, hermano, pinte esta pared y haga bien el trabajo. Listo, ahí tiene la pintura y todo. Vienen y miran, sí, hay que pintarla. Y la pintan, ya está pintada. Pero no miran si hay que descascarar, si hay que quitar algo que tiene humedad, si hay que empañetar, si hay que... No, pintó y ahí fuera. La persona solicita es la que es diligente y mira, observa y corrige para que la pared quede exacta y quede un trabajo con excelencia. Y lo mismo quiere Cristo en los hermanos, que el Evangelio se predique con excelencia, que el Evangelio se predique con excelencia para estos tiempos. No podemos basarnos, ese es un varón de Dios, es que Dios lo usa en prodigios y milagros y señales. Eso son obras, hermano.
Pero cuando llega uno y ve totalmente un evangelio, por allá una palabra si acaso, y de resto todo el hombre hablando. No, hermano. Y nosotros felices en la iglesia, riéndonos y gozosos, y salimos emocionados porque la palabra fue excelente. La verdadera palabra es cuando se habla de Cristo y cuando Cristo está en el asunto y cuando Cristo se presenta como nuestro Salvador y nuestro Señor, que es el único Dios verdadero. Mire lo que dice Proverbios, pero ya leímos, segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Lo único que te guarda es el Evangelio de Jesucristo. Donde fallamos y donde tenemos que buscar a Cristo y humillarnos a Él para andar en esa paz, en esa sin mancha cuando venga Él e irreprensible. La pregunta es, ¿estamos andando así? ¿Estamos sin mancha? ¿Somos irreprensibles? ¿Andamos en la paz de Cristo? ¿O andamos en otras cosas diferentes al Evangelio? Porque Él va a venir. Y Él viene. Porque sus promesas se cumplen. La pregunta es, ¿estás preparado para cuando venga el Señor? ¿Andas así como dice Pedro, sin mancha, irreprensible y en paz? En paz porque cuando venga Cristo con sus juicios, cuando el Cristo venga a ser ese juez imparcial, porque el juez Cristo, ese no se compra, ese no recibe dádivas, ese a cada quien le va a dar lo que se merece. Pero cuando yo ando en esta actitud que dice la palabra, y estoy, como dice aquí el apóstol Pedro, sin manchas e irreprensible en paz, venga el Señor porque estoy en paz. Mi amado hermano, revisémonos. Somos pecadores, fallamos, pero para eso dice Cristo en 1 de Juan, que si alguno tiene pecado, que venga donde Él y lo reconozca y se presente, y la sangre de Cristo vuelve y nos limpia. Pero el que se crea que no tenga pecado, dice la palabra, aquel que dice yo no peco, entonces dice que hace a Cristo mentiroso y Él es un mentiroso. Sabemos y Él sabe que pecamos, fallamos, cometemos errores, pero ahí está el Señor para perdonarnos. Pero lo que quiere Cristo es que siempre estemos humillados en la cruz, crucificando cada vez que fallemos nuestra carne y que vivamos en esa santidad, constantemente luchando para que cada día podamos ir avanzando y ir subiendo un escalón más, para hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Perseverancia. Miremos la perseverancia. ¿Cuántos perseverantes hay en la iglesia? Empezando porque llegan tarde. En la iglesia, no sé, pero el culto a las 9 y llegan a las 9:30 y hay veces a las 10, o hay veces llegan al final del culto para que el pastor no diga, le da la bendición y ya se va. Y usted le pregunta, ¿cómo estuvo? Uy, el culto estuvo excelente. Y llegó cuando le dieron la bendición. Porque no somos perseverantes, porque no andamos en esa disciplina de perseverancia, de agradar al Señor, de estar siempre con el Señor. Y si eso no vinimos tarde, ¿qué espera, por ejemplo, de más? ¿Será que leen la Biblia? ¿Será que la escudriñan? ¿Será que oran? ¿Será que son imitadores de Cristo? Y mira lo que dice la perseverancia. Hechos 13:43. Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos
Prosélitos son los que se convierten de gentiles a judíos. Esos son los prosélitos, para que ustedes entiendan. Prosélitos son los que son gentiles, como por ejemplo nosotros, y nos convertimos al judaísmo. Son los prosélitos. Entonces dice, y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Mire que ahí está hablando, y está hablando algo maravilloso, porque está hablando de que Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. La perseverancia es algo importante en nosotros. Tenemos que estar en la iglesia perseverando y enseñando a la gente que siga. Hermano, persevere en Cristo, no desmayezca, siga adelante, porque es que las cosas que vemos no son las que nos van a llevar a la salvación. Pablo dice, no es por vista, sino por fe. Hay que perseverar en el Señor. Mire lo que dice en Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Wow. Los que perseveran, aquí en Romanos dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿En quién? En Cristo. Cuando hacemos la obra del Señor, cuando nos esforzamos a llevar el evangelio verdadero, cuando predicamos el verdadero evangelio, cuando visitamos a los hermanos a predicar que Jesús es el Cristo, cuando estamos pendientes de nuestros hermanos que están con una necesidad y le damos la palabra de aliento, y ahí va la ayuda. Perseveramos en hacer el bien, tenemos y anhelamos cada día más esa vida eterna en Cristo Jesús. Mire lo que dice en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miremos que dice aquí en esta Biblia 12:1, dice así: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo para la vida, pues la vida es una carrera que sigue ¿qué? Resistencia. Afuera en la calle hay una cantidad de gente mirándonos, porque están cansados de las falsas doctrinas que le predican. Pero cuando usted está en esa carrera, mostrando realmente lo que es Cristo y mostrando a Cristo, y lleva mucha gente, porque lo que más arrastra, hermano, lo que más arrastra no es el predicar el evangelio, es el testimonio de nosotros. Es el testimonio que nosotros tenemos de Cristo Jesús. Y tenemos unas nubes grandísimas de gente afuera que nos ven, que nos observan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos predicando el verdadero evangelio? ¿O estamos llevando un evangelio diferente? Ahora miremos el buen ejemplo. Y eso lo vemos en el versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, si nosotros queremos dar un buen ejemplo, no podemos ser perezosos. Si nosotros queremos dar un buen ejemplo, tenemos que estar andando en esa paciencia con imitadores de aquellos que lo hicieron y que lo hacen bien. Y nuestro mayor imitador se llama Cristo. Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y una vez puso a Cristo por encima afuera.
debemos de ser imitadores de Cristo. Ese es nuestro más grande ejemplo que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿somos imitadores de Él? Y mire lo que dice en Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire Cristo lo que está diciendo. Y es para nosotros también. Porque eso se lo dijo a los apóstoles, pero eso viene para nosotros. Porque ejemplo os he dado. La pregunta es, ¿será que Cristo nos dio ejemplo o no? Uy, sí. Ejemplo de obediencia, ejemplo de sometimiento, ejemplo de humildad, ejemplo de amor por los hermanos, por las personas que estaban mal, por el prójimo, ejemplo. Nos dio ejemplo, ama a su enemigo, tanto ejemplo que hay en la palabra de Él. Y Él dice claro, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces no tenemos excusa cuando venga Cristo. Ay Señor, no puedo porque yo no he visto nada. No, Él nos dio ejemplo de todo. Muchos ejemplos. Hay uno que dice por ahí en Hebreos, en todo fue tentado, pero en nada pecó. Ese es un ejemplo bueno, maravilloso. Debemos de seguirlo y pedirle ayuda a Él para que nos dé esa fortaleza, dominio propio y seguir siendo ejemplo de Jesucristo. Amén. Mire lo que dice otro, segunda de Tesalonicenses 3:8-9. Segunda de Tesalonicenses 3:8-9. Dice así, el 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Hoy en día eso sí que se ve difícil. Hoy en día dice, no, es que yo soy digno de mi trabajo, por lo tanto merezco ganarme el sueldo. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando algo poderoso. Y dice muy clarito, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con el afán y fatiga día y noche. Trabajamos con afán y fatiga día y noche, para que no le pongamos cargas a la iglesia, para que vivamos en una condición totalmente diferente, porque el apóstol Pablo estaba dando ejemplo, mi hermano. Eso está en segunda de Tesalonicenses. Vamos a leerlo acá que dice 3:8-9, vamos a leerlo acá en esta versión. Dice así acá, y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad, teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Y entonces me dirán, no, pero es que no puedo predicar el evangelio porque estoy trabajando. Y Pablo, ¿cómo hizo? Y fue el que más predicó, y es el que más tiene libros en la Biblia que habló y predicó el evangelio, y trabajaba. También eso se llama ser perezoso, porque Dios nos manda a ser diligentes. Pablo está dando ejemplo de eso. Y mire lo que dice en Primera de Pedro 2:21-23. Primera de Pedro 2:21-23, dice 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Wow, aquí nos dice, por eso Cristo compartió con el rey, con el emperador de Roma, y comió para que ustedes sigan el ejemplo y tengan buenas cosas. No dice nada de eso. Aquí dice lo contrario, y dice muy clarito, pues para esto fuiste llamados, oiga, para sufrir. Oiga, ese Dios de nosotros parece que fuera como malo. Pero dice acá muy clarito, para esto fuiste llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí están las pisadas. Si Cristo padeció, que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, que todo lo tenía, se quitó la realeza y se hizo como uno como nosotros y padeció, entonces yo ahora tengo que ser mejor que Cristo. Para que sigamos sus pisadas, y dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Wow, mi amado hermano, ¿estamos preparados para recibir esto que Cristo nos dice? Que cuando me insultan, me señalan, me critican, entonces yo no hago nada de lo que hacemos normalmente, como dice aquí en la palabra. Cuando padecía no amenazaba, no amanecía. Si padezco por algo, nada, debo de seguir conforme. Sino que encomendaba, y cuando maldecían, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo hacemos allí, hermano? Es una palabra poderosa. Poderosa. Se derriba este evangelio que hoy predican, porque este es el verdadero evangelio que debemos predicar. De que Cristo padeció, y que como Él padeció, yo también tengo que padecer para honrarlo, porque Él fue el Dios eterno. Mire lo que dice acá en Primera de Pedro, vamos a leérselo acá, Primera de Pedro 2, 21 y 23. Y aquí vamos a ver, dice acá en esta versión, cuando los 21, Pedro 21, dice el 21, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos, y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todos, pues Dios juzga a todos con justicia. El ejemplo que debemos seguir. Ese es el buen ejemplo que tenemos que seguir nosotros de Cristo. El buen ejemplo. La fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? ¿Está firme? Pues una fe ahí toda endeble. Que apenas lo sacuden a uno, ¡pum!, se cayó. La fe tiene que estar firme, así como Cristo tenía esa fe. Y vemos acá, a ver, ¿qué dice? Juan 3:15. Fe en Cristo, Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree nunca se perderá, mi amado hermano. Amigo, televidente y oyente, si usted cree en Jesucristo, nunca se perderá. Pero el creer en Él es hacer su palabra, vivir su palabra, cumplir sus mandamientos y andar en su amor. Hay condiciones y hay precios que toca pagar. Yo creo en Jesucristo, pero para que me bendiga, me quite la enfermedad, me dé la plata. No. Creer en Cristo es obedecer su palabra, andar en ella, cumplirla,
y estar en su amor. Esa es la fe en el Señor. Porque muchos creen, yo creo en Cristo, pero no le creen a Él, porque no hacen su palabra. No hacen su palabra. Y mire lo que dice en Juan 20:31. Por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y eso está en Juan 20:31. Pero estas se han escrito, ¿qué es escrito? La palabra, las escrituras. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, ¿en quién hay que creer? En la palabra del Señor, en el Evangelio de Cristo. Y no hay sino un solo Evangelio, un solo Cristo. No hay nadie más, hermano. No podemos creer en más evangelios. Solamente en el Evangelio de Jesucristo, que es el que salva y el que nos lleva a la vida eterna. No hay nadie más. Lo demás no sirve. El celo. Miremos el celo. ¿Cuál es el celo que nosotros debemos tener? El celo de Jehová me consume, dijo el Señor. Cuando el Señor estaba en el templo y cuando vio que el templo era un negocio donde se vendía de todo, palomas, yuca, todo lo que era, se vendía, el Señor dijo, tiene esto como un mercader. Y sacó todo de allí, tumbó todo eso, con un látigo tumbó todo eso. Y entonces los apóstoles se acordaron y dijeron, este es el celo de Jehová por su casa de oración. Esa casa tiene un nombre específico, solamente es casa de oración, no más. No es casa de venta de jugos, no es casa de venta de empanadas, no es casa de venta de almuerzos, no es casa de venta de tamales, es casa de oración, puerta del cielo, donde venimos a adorar, a exaltar a Cristo y a entregarnos y humillarnos delante de Él, para que la gloria de Cristo permanezca en nosotros. Y no solamente es el celo también es cuidar las cosas. Y el mayor celo que en estos tiempos debemos tener es el celo por la palabra, el celo por la doctrina de Cristo, que sea el único que se predique en la iglesia, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2 dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Los dones que Dios te da a ti no es para que tú los uses para ti, para ganar honra, para que digan, este es el que más sana, este es el que más liberta, este es el que más echa demonios. No, es para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca. Entonces tenemos que tener un celo por esos dones que Dios nos da. Y realmente en la iglesia se usan o no se usan. En 2 de Timoteo 1:6 dice algo muy bueno. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de la mano. Entonces, aviva el fuego, hermano. Ese fuego que está en ti. No sé cuál es tu ministerio, mi amado hermano, ni oyente, ni televidente, ni amigo, pero lo que Dios te dio de ese juego, de ese ministerio, de esos dones, de esos talentos, avívalos para el servicio del Señor y sea celoso con ellos, porque solamente son para Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando usted sea usado, la gloria siempre será para Él, porque nosotros no somos nadie. Simplemente somos unos vasos deshonrosos para que la gloria de Dios permanezca siempre en Cristo. Y mire lo que dice Apocalipsis
3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oiga, esta palabra en la iglesia no se escucha. Pero el Dios de nosotros está hablando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, si te ama el Señor, te reprenderá. Y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir esto? Celoso en el Señor por guardarse, por cuidarse, por cumplir su palabra. Y siempre que falle, Señor, perdóname porque fallé. Perdóname porque cometí, pero siempre celoso con esa palabra, con esa salvación que Dios nos dio en su palabra. La pregunta es, ¿lo hacemos hoy? ¿O vamos a la iglesia más folclóricamente porque es un día de domingo para ir un rato y estar y compartir con los hermanos y ya? Mi amado hermano, es momento de que cambiemos, de que miremos realmente qué estamos haciendo en la iglesia. Y los hermanos oyentes y amigos, yo les pregunto, ¿qué hacen por su salvación? No piensen que porque trabajan y tienen buen negocio, eso se queda aquí, mi amigo. La salvación solamente la da Cristo. Y cuando Dios nos lleva a su presencia o nos lleva al infierno, porque Él es el que nos vaya o al cielo o al infierno, nada de lo que tú tienes en este mundo, ni para el infierno se va, ni para el cielo. Se queda aquí. Pero los tesoros que tú tuviste en el Señor, y que estuviste celoso en guardar tu palabra, y en hacer su voluntad, y guardarse para Cristo, arrepentirse de su pecado, eso sí te va a llevar al cielo. Y allá sí están los tesoros que Cristo tiene para nosotros. Es tiempo, porque la palabra dice que mientras haya vida, hay esperanza. Todavía tenemos tiempo, porque llegará un tiempo, dice la palabra, que la puerta se va a cerrar, y van a tocar la puerta, pero Dios dice, no los conozco, apartados de ahí, y no va a abrir la puerta más nunca. Todavía estamos a tiempo de abrir la puerta a Cristo, y recibirlo y aceptarlo como nuestro Salvador, y vivir para Cristo en esa obediencia, en ese sometimiento y en esa humildad que nos demanda el Señor, para que permanezcamos en Cristo y andemos en su amor permanentemente hasta su venida, y que cuando venga nos halle haciendo lo que Él quiere que hagamos, como esos obreros obedientes, como esos siervos que le obedecen a su amo. Bueno, en esta mañana vamos a saludar a nuestros hermanos oyentes, televidentes, y darle primeramente la gracia a Dios por cada uno de ustedes que han permitido y ha estado aquí escuchando este mensaje, y que sea el Señor ayudándoles para que lo entiendan, lo comprendan y empiecen a tener una vida en Cristo, guardándose para Él y siendo celoso de todas las cosas del Señor, guardándolas para Él. Y vamos a mirar aquí, dice el pastor Marco Tulio Burques. Pastor, Dios lo bendiga, desde aquí le mando un caluroso saludo. Doralba Helao, Destellos Casa de Oración, ahí está la iglesia, gloria a Dios. Aniel Jiménez, Edgardo Álvarez, Jorge Luis Padilla, William Eduardo Fuentes, nuestro pastor, una bendición, pastor. Guillermo Cabarca, Guillermo, qué bendición tenerte por acá. Andrea Pacheco, Omaira Salvarán, Teresa Gamboa, Lili Colina, Miguel Estrada, Adriana Duarte, mi hija, ahí firme. Germán Viana, contingente firme también usted ahí. Neida Núñez, Alejandra Gómez, Caterine Peñaranda, ahí nuestra hermanita firme también. Catalina Suárez, Javier Pertús, el pastor Víctor Bachón, pastor, un abrazo. También usted se encuentra firme, lo mismo que el pastor Marco Tulio, siempre lo veo ahí conectaditos, qué bendición. José Camilo Torres, oh mi amado, qué bendición. La verdad que me alegra, quiero que otra vez esté conmigo aquí en la emisora, hermano. John Junior Gámez, Humberto Zulaga y José Carrillo.